Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Miguel Ángel y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Por cuestiones de derechos de autor, podéis disfrutar de nuestros episodios optimizados en la plataforma de iVoox. Allí podréis escucharlos mejorados con música y efectos que complementarán la experiencia de cada episodio. ¿Por qué necesitamos música? ¿Por qué todo el mundo sabe hablar el lenguaje de la música? Es decir, tú no sabes hablar chino, ni mucho menos otros lenguajes, pero sí sabes hablar música. ¿Por qué sabemos hablar música? Porque silbamos. ¿Por qué hacemos la cuando tenemos 2 o 3 añitos de edad? ¿Por qué empecé a tocar música cuando tenía 4 años? ¿Quién me dijo que lo hiciera? Todo es porque la música está implantado dentro de nosotros, dentro de todos nosotros. Por eso, cuando la gente dice, no sé nada de música, quieren decir que no han ido al conservatorio para aprender las notas, cosa que yo mismo tampoco hice y que sigo sin haber hecho. Pero no puedes decir que no sabes nada de música porque la música te hizo quien eres. Es lo más poderoso que existe. Es el más poderoso oxígeno, le habla directamente a tu alma. Pues con este inicio, ¿qué podemos presentar hoy, tío Gandhi? Bienvenido. Bien hallado. Valcam, encantado de estar contigo. Pues hoy quisiéramos hablar de un famoso compositor griego del que acabas de leer unas maravillosas palabras, Evangelos. Pero conocido en todo el mundo como Vangelis. Vangelis. Me he esperado que lo dijeras tú por si lo pronunciaba mal. Eh, Evangelos Odiseas Papazanosiou. Menos mal que se puso este nombre artístico de Evangelis, porque así es más fácil. Sin duda, de nacionalidad griega. Nació en el 43 y desgraciadamente nos dejó en el 2022, el año pasado. Exacto, hace unos meses en mayo, y queríamos dedicarle pues un pequeño programa por su gran estatura artística y bueno, vale la pena hablar de este hombre y de su obra. Yo he de agradecerte que naciera de ti un poco el hacer un poco no totalmente, el hacer este episodio, porque he aprendido más de este compositor, ¿no? He aprendido, aparte de leer el guión que has preparado, he aprendido a escucharlo también, porque yo me había centrado básicamente en su parte más cinéfila, la verdad, que son 5 o 6 discos que yo sí que los tengo allí muy bien considerados como oro en paño, pero me has abierto más discos que no conocía y que algunos temas sí que conocía, claro. Sí, porque están dentro de la cultura musical contemporánea. Yo también es verdad que conocía solo algunos aspectos bastante concretos de este hombre, luego lo comentaré, porque la idea de hacer este programa es un poco homenajear a este compositor por la gran marca que nos dejó cuando éramos más jóvenes. Ya te digo, yo conocía unas composiciones bastante específicas y es todo un mundo muy característico, pero es muy amplio, es muy amplia su obra.
Antes de que empecemos, se me acaba de ocurrir una pregunta. Sí. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Vangelis? ¿Cuáles son los primeros temas? ¿Sabes cuándo te lo encontraste por primera vez? Yo sí que me acuerdo. A ver, yo esto lo iba a decir al final, Pues pero déjalo lo para el puedo decir final. al principio. No, déjalo para el Ah, final. vale. Te digo la mía, si te parece bien, que es una chorrada, pero fueron unos discos que muchos de vosotros, los que tenéis nuestra edad, recordaréis, que habían hasta 10 o 12 discos que sacaron que se llamaban los Synthesizers, Great Hits o algo así, que eran temas totalmente electrónicos, sintetizados, eran temas bestiales. Y ahí conocí mucha gente de la que luego he escuchado. Y entre ellos, por supuesto, Vangelis. Pues creo que estaba Pulsar, entre otros. No recuerdo ahora mucho. Había otro tema por ahí que no recuerdo ahora. Y ahí es donde yo conocí por primera vez el nombre de Vangelis. Aunque luego, claro, pues me evocó a temas de bandas sonoras como Carros de Fuego, Blade Runner, que para mí es una maravilla. Pero bueno, Exacto. lo vamos a ir desarrollando poco a poco. No quiero estropearte el guión, así que vayamos avanzando. No. Synthesizer Greatest. Tenía Ese, varios volúmenes, ese, exacto. exacto. Tenían un montón. Y aún tengo alguno por aquí, no te creas, tengo alguno por ahí suelto. Pero que para mí eso eran unas joyitas, me encantaban. Sí, hubo una época en la que se popularizó los discos recopilatorios y la verdad es que sí, era una manera de aumentar los conocimientos musicales importante. Sí, sí. Pues hablemos sí que es un poquito de él. Sí, de su vida y de... Bueno, o antes de empezar a hablar un poco de él, pues comentar lo que tú ahora mismo decías, que muchos lo conoceremos por sus bandas sonoras y otros lo conoceremos más a lo mejor por su vertiente de música electrónica. Y aunque sí, eso es verdad, no solo se puede definir con estas dos pinceladas. Este artista se encuadra dentro de la música electrónica, pero de una manera bastante personal. En su obra podemos hallar evocaciones espaciales. Te recuerda a las inmensidades del espacio, evocaciones galácticas. Quizá las melodías sean sencillas, pero tienen una vocación sinfónica. Esto lo comentaremos luego. Él quería llevar, en cierto modo, esa música sinfónica o heredera de lo que sería la música clásica tradicional a las nuevas generaciones. Y lo hizo a través de su personal lente, utilizando la música electrónica, los sintetizadores analógicos. Sí, fue uno de los también percusores de estos nuevos instrumentos de la música, ¿no? Como luego aparecerían otros en la música. Decir también que esta persona, Vangelis, nunca estudió música. Efectivamente, lo iba a comentar cuando habláramos de él de niño, pero es que nunca fue al conservatorio, fue totalmente autodidacta y aprendió a tocar el piano de oído, el teclado, y enseguida manifestó un gran gusto por la música. Y si bien el rock y el jazz, y entiendo también que la música clásica, porque su padre era un gran melómano, le han influido, luego él desarrolló un estilo muy personal y difícil de clasificar, pero que bueno, se puede englobar como una evolución del pop, del rock psicodélico, del rock sinfónico, o algunos lo han llamado también post-rock. Eh, sí que es verdad que cuando escuchas su música, quizá por la instrumentación, te recuerda a los años 70. Algunas cosas. Estoy hablando de sus discos de los años 70. Luego él continuó en los 80, en los 90, en el siglo XXI. Sí, sí. Pero sí, es una música a la que es complicado ponerle etiquetas. Y esas etiquetas, bueno, son solo una especie de guía. Su sonido es muy característico y reconocible. Hay veces que escuchas algo y dices, esto es de Vangelis. Es muy personal. Sí, 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 eso es así. Él lamentaba también un poco la mercantilización un poco de la música, ¿no? Sí,
Él, como decíamos, él era autodidacta y en ese sentido también su arte era una búsqueda personal. Él no buscaba el éxito comercial, como tal. el cual le llegó. Exacto, le llegó, pero eso fue un accidente. Él decía que podías vender 1 millón de discos y ser infeliz, y no vender ni uno y ser feliz porque estabas en el lugar en el que te gusta estar, en el que quieres estar. Eso, amigos artistas que tenemos, estoy 100% seguro de que están de acuerdo con eso. Sí. Él hacía la música que quería y de hecho hubo una época en la que él componía porque era su afición, su gusto, su profesión, pero no pensaba en publicar todo lo que componía. No tenía esa necesidad. Ujú. Entonces, él era un artista ante todo. Sí, sí. Y el hecho de, bueno, agradar a la masa o al gran público era algo muy, muy, muy secundario. Tuvo, hombre, tuvo suerte porque le dio de comer también, ¿no? O sea, no todos los artistas que se meten dentro de su arte a hacer lo que quieren y son felices, tienen la suerte de que luego eso les repercute económicamente. Efectivamente, eso solo pueden hacer 3 o 4. De hecho, lo que sí que estudió Vangelis en su juventud fue pintura. Y él pintaba, aunque nunca se dedicó, entre comillas, profesionalmente a eso, o organizó, o aprovechó Bueno, su fama como compositor. luego diremos que sí que expuso y justamente en nuestra ciudad, pero lo diremos más Sí, adelante. exacto. Pero fue algo, efectivamente, algo circunstancial. Y sí que llegué a leer que al igual que hay muchos artistas, actores, músicos, que aprovechan su fama para exponer sus pinturas, porque muchos también pintan, por ejemplo, Sylvester Stallone. Leí una reseña de alguien que escribía diciendo que la mayor parte de las veces esos trabajos no tienen ningún interés y que ese no era el caso de Vangelis. O sea, este hombre Es que se era ve que a lo que bueno. se dedicaba lo hacía realmente bien. Qué curioso. Bueno, pues si te parece, nos metemos en la vida de los primeros años, los primeros añitos de Evangelos, Odiseas, Papatanasius. No lo he dicho bien, pero lo he intentado. Sí, 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 seguro que nuestros oyentes griegos lo han entendido perfectamente. Los tenemos, los tenemos. Pues yo a Evangelos, por confianza, lo voy a llamar Vangelis, ¿vale? Durante todo el episodio. Me parece perfecto. Nació el 29 de marzo del año 43 en un pueblecito llamado Agria, cerca de Volos, que es una ciudad en la parte central de Grecia. Y como decíamos, pues su padre no era músico, pero sí que era muy aficionado a la música y podríamos decir que fue un poco un niño prodigio porque, como comentábamos, aprendió a tocar de oído el piano y dio su primer concierto a los 6 años sin haber dado clases. De hecho, él nunca quiso ir al conservatorio. Fue un autodidacta irredento y en la adolescencia lo que sí que accedió fue eso, o se interesó por estudios de pintura y también adquirió un órgano Hammond con el que empezó a experimentar y que después combinaría con sintetizadores, que serían la puerta de entrada a la música electrónica a la cual consagraría su vida. Eso, siendo un adolescente o con no más de 20 años, entra en un grupo de rock griego con sus compañeros de instituto llamado Forminx al principio de la década de los 60 y bueno, empieza digamos su trayectoria musical. Este grupo seguía la estela pop de la época O sea, tocó todos y los, un poco varios géneros, ¿no? No solo se centró en la música electrónica donde acabaría. Bueno, tampoco acabaría, porque yo escuché también el del Greco y eso es más ópera, más sinfónico. sí, este hombre, exacto, ha hecho un poco de todo porque también junto con sus bandas sonoras hay una cierta variedad. Inicialmente él, eso, en los años 60, pues empieza ya precisamente a componer bandas sonoras por encargo para una comedia teatral, ¿vale? De un director griego.
y llega el momento en el que la junta militar se hace con el poder en Grecia. ¿Vale? Esto fue en el año 67. Le pilla a Vangelis con 25 años y no le mola nada estar en un país con la libertad de expresión restringida. Así que él y otros amigos, incluidos su primo Demis Roussos, Esto deciden... me encantó, o sea, yo esto no me lo sabía. Y cuando lo leí, digo, madre mía, Denis Russo era su primo. A mí me sonaba de algo, pero la verdad es que no era consciente y sí que es verdad, sobre todo cuando falleció Vangelis y hubo muchos artículos y con semblanzas de su vida, era algo que enseguida resaltaban los periodistas porque es un dato bastante curioso. No solamente fueron compañeros de proyecto musical, es que eran familia. Claro, claro. Aunque bastante diferentes, ¿eh? Sí. Bueno, Ahora físicamente lo no tanto. comentamos. No, físicamente no. Bueno, Vangelis creo que nunca estuvo tan gordo como Demis y ni tuvo que hacer esa dieta milagrosa, Sí, 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 sí. pero en forma de ser eran bastante diferentes. Es curioso que formaban ese grupo, ¿no? Aphrodite's Child. Exacto, el hijo de Afrodita, Aphrodite's Child, para, no sé, que se notara un poco que ellos son griegos. Y sí, forman este grupo después de una pequeña peripecia, porque ellos intentan escapar a Londres, pero tienen que hacer escala en París y justo tienen un problema con los pasaportes y además se da que está ocurriendo en mayo del 68 en París en ese momento y el caso es que tienen que quedarse allí un poco indefinidamente y terminan estableciéndose allí. Uh-huh. Junto con su primo y con el batería Lucas Sideras, fundan este grupo, el Aphrodite's Child, y el mismo año 68 ya tienen un éxito, que es una canción que yo creo que todos hemos oído en la radio, Rain and Tears. Rain and Tears, cantado por Demis Roussos, se convirtió enseguida en un clásico de la época y está basada en una pieza de música clásica que está también muy, muy conocida, que es el canon de Pachelbel. Sí, este tema es muy famoso. Pero yo lo que me sorprende es cómo se llama la canción. Se llama Lluvia y Lágrimas, ¿no? Y hay un Sí. tema que posiblemente es el que más me gusta suyo, en Blade Runner, que es como lágrimas en la lluvia, que tiene un significado bestial. Y cuando leí esto le encontré la similitud, ¿no? O sea, se me quedó ahí. Es verdad, ostras, no había caído, pero claro, sí. La canción empieza diciendo Rain and Tears all the same. La lluvia y las lágrimas es todo lo mismo o se mezclan. Igual es algo que se le quedó ahí y lo acabó transmitiendo también en parte de la banda sonora de Blade Runner. No sé, estoy divagando, pero No lo sé. Yo sé que Rutger Hauer lo era inventó. poeta y lo improvisó. Lo improvisó, es cierto, cierto. O sea, Coincidencia. que vamos, es para... Se te pone la carne de gallina. Sí, 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 sí. Sí, porque cuando te enteras de qué es eso, es que es una improvisación y es posiblemente el mejor momento de la película, con esa música que luego hablaremos de ella, pero vamos. Sí, y como componía también Vangelis las bandas sonoras. Sí. Ay, yo quería rascar un poquito en esto del canon de Pachelbel Sí. y Rain and Tears, porque es que... Yo quiero decirte una cosa, porque yo lo conocía como Dime. Pachelbel, pero vale. Sí, bueno, pero es que el hombre era alemán, Ya. entonces o puedes decir Pachelbel o Pachelbel, ¿vale? Y he rascado un poquito porque resulta que este canon sonó en mi boda, ¿vale? Lo elegimos, sí. Y sí, hay que decir que Rain and Tears fue la primera canción pop inspirada en el canon de Pachelbel, pero enseguida hubo muchas más en los años 70 Ajá. y más adelante inspiradas en ella. Yo estoy convencido porque resulta que la partitura, digamos, se recuperó, creo que fue en el siglo XX, ¿vale? La partitura original de este canon, porque
era un autor de finales del siglo XVII, ¿vale? O sea, y el barroco durante siglos estuvo un poco ahí durmiendo a la Bartola. Se hizo una grabación en los años 40 y luego en el año 68 hubo un director de cámara francés que hizo una grabación. Estoy convencido de que Vangelis, que estaría absorbiendo toda la música y todo el arte que tenía alrededor, la escuchó y dijo, esto lo aprovecho yo. Claro. Y además, eso te empieza la canción con un clave. O sea, será un órgano electrónico, pero está imitando el sonido del clavecín. O sea, que sabía lo que se hacía, vamos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que he buscado un poquito la historia y parece ser que es muy posible que este canon de Pachelbel sonara en la boda del hermano mayor de Johann Sebastian Bach, ¿vale? Tú esto no lo sabías cuando la pusiste en tu boda. Yo no la recuerdo, la verdad. Pero... Yo no lo sabía. De hecho, no fue hasta, exacto, los años 70 cuando se popularizó que se ha empezado a utilizar pues, en bodas, en muchas ceremonias. Pero parece ser que es muy bueno. Johann Sebastian Bach, se ve que sus padres murieron jóvenes. A él lo crió y le enseñó música a su hermano mayor, Johann Christoph. Pues Pachelbel era amigo personal suyo y estuvo en su boda y tocó música en su boda. Ajá. Entonces, hay algunos que suponen que pudo haberla compuesto como marcha nupcial para entonces. Hermano. Bach tenía entonces 9 años. Pero tenía buen oído, por lo visto. Sí, ya se dejó influir. Bueno, nos hemos parado aquí un momento, pero este fue solo el primer éxito y enseguida se subieron al carro del éxito y triunfaron entre el público. Esto es el grupo que formaba con su primo hermano, ¿no? De Miss World. Exacto, con Aphrodite Child pues publicaron un par de álbumes con baladas dramáticas, con toques épicos, que las podemos comparar o se las comparaba con otras que a lo mejor nos suenan también, como The Moody Blues, que a lo mejor os suena pero no lo ubicáis. Yo personalmente, Nights in White Satin, sí, la canción de Nights in White Satin. Entonces dices, es verdad, está todo, es ese tipo de música, y es verdad, con tintes épicos, es verdad. O también con Procol Harum, ¿qué grupo es este? Y dice, sí, es el de A Whiter Shade of Pale. Y dice, vale, sí, es una canción súper conocida. Es curioso porque tenía otro recopilatorio de la misma época que lo de Synthesizers, que se llamaba Noches de Blanco Satén. Tú también. Sí. Se lo debo. A ver, se lo compró mi hermano. Creo que se lo compró mi hermano Carlos, se lo tengo que agradecer. Y ahí había un montón de muy buenas canciones. Sí. Estaba The Gambler, We Belong, Nights in White Satin, Wuthering Heights. La verdad es que era una recopilación muy buena. Muy buena, sí señor. Esas recopilaciones que hablábamos antes. No nos cambiemos de tema, sigamos con el señor griego Vangelis. Bueno, pronto se hicieron un renombre, ¿no? Con estas canciones. Sí, esas baladitas, entiendo que Demis, tú imagínate años 60, 70, ese Demis cantando como se cantaba en la época, gesticulando mucho y tal, se llevaba a las chiquillas de calle. Te iba a decir y chiquitos, pero vale, esto lo quitamos. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que Vangelis, eso no era lo suyo. Ese éxito comercial facilón no era lo suyo y ese estilo melódico. Él quería hacer otra cosa. Algo más psicodélico, progresivo, ¿no? Sí, algo bastante más alternativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el año 70-71... sale la bestia. por banda con... Sale la bestia. Sale la bestia tal cual. Es que este hombre, bueno, es un artista que se inspira o encuentra inspiración en las más diversas fuentes. Se inspira en el Apocalipsis de San Juan, en el libro de las Revelaciones. Y ahí tenemos 666. Un disco
Exacto, que cuando se lo enseña a los productores y a su primo se quedan horrorizados y dicen, pero este hombre, ¿qué demonios está haciendo? Yo para ambientarme lo he escuchado esta mañana, lo he descubierto esta mañana, no lo había oído, y tiene algunos temas más, por decirlo de algún modo, más comerciales, digamos que llegan más al público, y otros que sí, son realmente muy, muy, muy alternativos. Es una obra unitaria, una obra global, no sé si son 20 y pico temas, todos inspirados en ese apocalipsis, cada uno con su título que significa algo, en fin. Pero hay un título en particular muy curioso. Sí, espero despertar la curiosidad de los oyentes. Les recomiendo la escucha al menos una vez de este disco y hay un tema que es realmente singular, que es el infinito. El título, de hecho, es el símbolo del infinito Uh-huh. y en el cual colabora Irene Papas, una cantante muy conocida, muy famosa de la época. Y actriz. Correcto, exacto, efectivamente. Yo he de decir que, como he estado repasando estas semanas en los discos, la discografía de Vangelis, cuando llegué a este disco vi las colaboraciones, como siempre hago, y digo, papá, la Irene Papas. Digo, voy a escucharlo. Y bueno, lo que escuchamos. Sí, es algo fuera de lo normal. Es algo que tú te crees que lo están haciendo ahora nuevo y que ya lo han inventado hace mucho tiempo, ¿vale? Tú sabes lo que me pasó por la cabeza cuando escuchaba esta canción y no te vas a ruborizar, no te preocupes. Pero, ¿te acuerdas de la película Gran Lebowski? Sí. Pues hay un tema muy parecido en esa banda sonora. Cuando está la actriz pelirroja pintando. Ah, sí. Pues me acordé mogollón, porque claro, también es una banda sonora, también la tengo muy escuchada. Y es un tema parecido. ¿Cómo podemos expresar a nuestros oyentes qué es lo que estamos oyendo en esa canción? Me acuerdo de la película y la frase es de Julianne Moore que dice, algunos críticos han calificado mi obra de arte vaginal. Pues si queréis más, escuchar este tema de Infinito del disco 666 de Vangelis y nos entenderéis. Sí, en fin, es un disco con muchas reminiscencias. Pues él se inspiró un poco en la ópera rock Tommy de The Who. Y bueno, pues eso es rock sinfónico y con sonoridades que te pueden recordar a Pink Floyd, The Beatles, a Frank Zappa, a Jethro Tull. Sí que es un álbum encuadrado en su época, pero algo realmente original. Y yo qué sé, tiene coros, voces teatrales en off, pasajes instrumentales, algo que apunta ya al arte muy, muy personal de Vangelis, ¿verdad? Y algo totalmente novedoso en este mundo. Claro, al ser tan novedoso, la discográfica guardó el disco un añito porque no sabían qué hacer, y cuando finalmente lo sacaron, el grupo ya se había deshecho porque ya había intereses musicales diferentes, así que para el año 72, Aphrodite Child, que apenas había durado 5 años, pues no existía. O sea, ya empieza su carrera en solitario. En efecto, él sigue viviendo en Francia de momento y publica un disco que título en francés es Haz que tus sueños sean más largos que la noche. Fais que ton rêve soit plus long que la nuit. Menos mal que lo has dicho tú. Que es un poema sinfónico inspirado en mayo del 68. Y claro, atención, que es cuando llegaron ellos. Exacto. Entonces era un poco esas vivencias, pues plasmarlas y hacerles un homenaje. Entonces combinaba sonidos ambientales con canciones e himnos corales que simulaban haber sido grabadas en la calle. Hostia, O sea, pero ya vemos este hombre
Sí, sí, ya vemos a este hombre que él se va por sus derroteros y hace lo que siente que tiene que hacer, que debe hacer. Y era una manera también de desquitarse de los experimentos comerciales que había hecho con Aphrodite Child, porque se va a las antípodas. Luego al año siguiente publica su segundo disco en solitario, Earth, donde es un poquito más convencional el formato y se puede apreciar ya su interés hacia la música ambiental y con sonidos orientales. De hecho, unos años después tendrá un disco que se llama China o China. Es curioso, creo Eh, que Jean-Michel Jarre creo que también tuvo uno. No recuerdo muy ¿Mm? bien, no sé. Lo Ya empezamos buscaré. con los plagios y copias. Lo buscaré por si acaso, pero sí, 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 me suena. Bueno, su carrera continúa y le piden musicalizar series documentales y pequeños films independientes, series documentales para la televisión que nosotros creo que hemos tenido la oportunidad de ver porque bueno, es posible que Televisión Española en algún momento los retransmitiera. El Apocalipsis de los Animales y La Fête Sauvage, o La Fiesta Salvaje, son esos documentales. Y los discos también que saca. También esta música pues, se puede clasificar como rock sinfónico de teclados y contribuyó a desarrollar ese tipo de música que luego también se podría englobar dentro de la etiqueta de New Age. Pero yo creo que aquí son eso, artistas que van por sus propios derroteros y que posiblemente se influyan más o menos unos a otros, pero que van por su propio camino y que, bueno, sí, al final dan pie a algo que más o menos se puede englobar dentro de lo mismo, porque estamos hablando de Jean-Michel Jarre, Mike Oh, Oldfield o Rick Wakeman. eso también son palabras mayores. Jean-Michel Jarre también fueron mis discos de mesita y, bueno, rápidamente, Jean-Michel Jarre es el hijo de Maurice Jarre, un gran compositor de bandas sonoras. Correcto, correcto, exacto. Yo de nuevo a mi hermano Carlos le debo el tener en casa el vinilo de campos electromagnéticos, Oh, que, que además es muy curioso porque, y te confundía un poco, el título en inglés, porque el disco lleva el título bilingüe. Lo puedes leer en inglés y en francés, pero es un juego de palabras, porque tú lees Electromagnetic Fields, campos electromagnéticos, y en francés lees chants electromagnetics, o sea, cantos electromagnéticos. O son sea, no champs, sino chants. Entonces dices, vale, es, es curioso, ¿no? ni una cosa ni la otra, las dos a la vez. La dualidad un poco. Hemos nombrado también a Mike Oldfield. Yo Oh, sentirme orgulloso de que yo lo he visto en directo en concierto. Cuando vino a Los ah, Viveros, yo estuve allí. Sí, 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 qué sí, suerte. aquí a Valencia. Sacaba el de Otro Guitars. niño prodigio. El de Guitars. Sí, sí, otro niño prodigio que vamos, que se salía. Yo, precisamente en el Círculo de Lectores, la extinta Círculo de Lectores, compré un vídeo de un concierto de Mike Oldfield que era Incantations, donde también se le hacía una entrevista y yo me quedé flipando por cómo son los artistas. Dice, me gustó mucho trabajar en el disco de Incantations porque tuve la oportunidad de trabajar con otros músicos y con más gente. Claro, porque te das cuenta de que el tío era un hombre orquesta y lo tocaba todo. Y desde Tubular Bells hasta no sé cuántos discos más que hizo, los había hecho él solo, con Ostras. su misma mismidad. Es lo que tienen los puñeteros genios. Sí, 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 son gente que nace para esto, ¿no? O sea, es bestial. Bueno, para lograr la libertad un poco que él necesitaba crear su propio espacio de grabación en Londres, ¿no? Donde se trasladan en el Efectivamente, 74. efectivamente. Y además le da un nombre muy curioso, los Nemo Studios.
Bueno, pues resulta que el otro primo de Denis Russo acaba de entrar como músico y vamos a presentarlo. No, es una broma. Tenemos aquí un músico y yo creo que es indispensable su opinión. Bienvenido, Carlos. Charlie, ¿qué ¿Qué prefieres? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en Fan Kingdom? Aquí estoy. Bueno, es la primera vez bueno, que consigo colaborar con Fan Kingdom y bueno, estoy encantado, la verdad. Y además con este tema de Evangelis, pues mucho más porque, bueno, siendo músico, pues sí que creo que tengo una opinión y puedo decir, puedo aportar algo, aunque, bueno, ya lo vamos comentando. Vale, pues vamos, si te parece bien, vamos a seguir con lo que teníamos estipulado. Cualquier momento Sí, que sí, sí. quieras, tú levantas la mano y interrumpes sin ningún problema y vamos Claro, comentando. Muy bien. Yo eso. encantadísimo, que ya era hora, ya tenía Sí, ganas ya teníamos ganas de tenerte por aquí. A ver, por supuesto, sí, sí, gracias, sí. gracias. Sé Gracias. bienvenido y exacto, estamos encantados de tener la perspectiva de músico para poder comentar a este gran artista. Muy bien, pues gracias. Pues yo encantado. Bueno, pues sigamos. Tenemos en el 75 que publicó un disco soberbio, ¿no? Se publicó el Heaven and Hell, el cielo y el infierno, ¿no? Que además constituyó mi puerta de entrada para Evangelis, no a través de este disco directamente, sino a través de la banda sonora de Cosmos, que luego comentaremos. Personalmente es uno de los discos que más conozco y que más me gusta de Evangelis. Tiene únicamente dos partes, cara A y cara B, y entiendo que lo hizo así porque todavía no existía el CD, que era solo una cara, y que están concebidos como suites orquestales y corales, y cuenta ya con la colaboración, el aporte vocal de John Anderson, del grupo Yes, con quien Vangelis no dejaría de colaborar a lo largo de su vida y que fue en cierta medida, según ha dicho luego John Anderson, un poco su mentor. Comentamos rápidamente, este disco es algo también un poco fuera de lo normal. Música celestial y demoníaca, ¿vale? A partes iguales, tiene unos coros. eh, el disco se abre con lo llaman una bacanale, que suena como el himno de una secta diabólica, y es algo que luego creo que esa también se escucha en algún momento en la banda sonora de Cosmos. En todo caso, este disco fue la gran confirmación de Vangelis como uno de los artistas más personales del momento. No ya tanto tan aislado ahí, pues haciendo discos, digamos, de espaldas al público, muy personal. Aquí ya utilizó mucho ya los sintetizadores, ¿no? Empieza ya a ganar mucho protagonismo en este disco. Sí. Bueno, los primeros sintetizadores, quiero aclarar que en el 75 realmente todavía la industria de los teclados y lo que pasó a ser, más que nada estaban los órganos Hammond y todo este tipo de instrumentos un poco más como de iglesia, ¿vale? Luego esos teclados fueron evolucionando y con la aparición de los primeros ordenadores es cuando se metieron piezas analógicas y la gente empezaba a hacer ruidos, a hacer cosas, pero son unos sintetizadores que todavía eran como auténticas cajas enormes, una cosa muy complicada. Y sí que yo creo que en el 75 pueden haber esos primeros atisbos y que luego ya veremos como cuando sigamos un poquito más adelante, que seguro que tío Ganji nos lo va a decir, que aparece en los 80 y ahí ya estamos hablando de cuando irrumpen el mercado de sintetizadores que llegan a cualquier parte, a cualquier usuario y por supuesto la música da un giro, ¿eh? Entonces, bueno, pero ya llegaremos. Seguimos un poco con lo que me comenta tío Ganji de este disco, que parece ser muy, muy personal, muy intimista, ¿no? Porque es lo que estás comentando. Sí, el disco tiene una gran calidad, pero todavía no, digamos, el éxito no es nada explosivo. Pero bueno, Vangelis estaba haciendo lo que él quería y estaba desarrollando su camino conforme sus pasiones le dictaban. Entonces, en el 76 saca otro disco también bastante característico, y es que una de sus obsesiones es el espacio, la ciencia,
Antes hemos hablado del el medio ambiente. En el 76 publica Albedo 039, donde hay temas con sonidos tecnológicos. Claro, a todo esto contribuyen los sintetizadores y sonidos futuristas. Y temas que seguro que a lo mejor por el título no conocéis o no conocemos, pero que si los escuchamos, por supuesto que sí. Main Sequence, Nucleogenesis o Pulsar. Y el de Pulsar, para los que tenemos una edad, nos recordará que lo utilizaban en unos noticiarios de una emisora de radio pues hace unos añitos. Y en algún programa de televisión creo que también me suena. Es muy posible. Estas piezas también salen en la banda sonora de Cosmos, como no, al ser algo espacial y tecnológico. Yo ahí aprendí, gracias a esto, que el albedo en astronomía es la cantidad de luz que un cuerpo celeste refleja de la que recibe. Entonces, el albedo de la Tierra es 0,39. Qué curioso. Curioso. Curioso cuanto menos. En la portada del disco tienes una foto de la Tierra vista desde la Luna. Ah, bueno, interesante. Bueno, de todos modos, lo que sí que creo que en esa época pues todavía no había llegado al gran público, no era un músico ni muchísimo menos reconocido. Creo que sí que tenía a lo mejor el apoyo de su discográfica como para conseguir sacar discos de vinilo, que en ese momento tampoco cualquiera podía sacar un disco, es decir, ya tenía una mínima repercusión dentro del mercado. Y bueno, el que se una a sonidos, esos primeros sintetizadores lo que hacían eran mucho ruido y muchas ondas electromagnéticas y cosas así, ¿no? Como grandes botones que se giraban. Podía ser que se uniera perfectamente a temas un poco de astronomía, del espacio y todo eso por el propio sonido. No creo que fuera una intención, bueno, no sé. Yo creo que no era una intención muy clara a lo mejor por su parte, pero sí que creo que a lo mejor podría ser un argumento de la discográfica como vamos, creo, no lo sé. Pero bueno. A él todos esos temas parece que le llamaban. Por ejemplo, sí, al año siguiente, ya en el 77, edita Spiral y continúa con ese sonido, por llamarlo de alguna manera, espacial. Y es significativo que años después la propia NASA y la Agencia Espacial Europea, la ESA, le propondrían crear partituras para presentar expediciones y proyectos en curso. Y es algo rebuscado, pero dices, si alguien tiene que ponerle música, la verdad es que Vangelis resultaría perfecto y pensaron. Claro. Seguro. Luego, a ver, yo estuve escuchando estos discos y también escuché el que lanzó en el 78, que es Bo Borg. Y ese sí que es un experimento atonal de sonidos electrónicos sin melodía que te descoloca. A mí que me perdonen, pero personalmente y con ánimo un poco jocoso, yo digo que esas cosas son mamarrachadas. me lo digo a mí mismo. Claro. En fin, es algo, pues no es el único disco de ese tipo que sacó a lo largo de su carrera, ¿vale? Yo lo escuché y dije, vale, este sin duda no es para mí. Pero en todo caso es algo que forma parte de su bagaje personal. Él continúa. Él experimentó ahí a lo bestia, ¿no? Con este disco, posiblemente. Sí. Sacaba una cosa, una de cal y una de arena. Luego, en el año 79, aparecen Opera Savage y China. ¿Vale? China está inspirado en la cultura oriental milenaria y estos son un poco más, entre comillas, más asequibles. En todo caso, lo que comentaba Charlie, igual esto no llegaba al gran público, pero él como artista estaba bien consolidado y él tenía su reputación y llegaba al público más refinado. De hecho, China, este disco, llamará la atención de un director de cine británico llamado Hugh Hudson. Entonces pensará en él cuando acometa su nuevo proyecto en el año 80, que es una película que todos recordaremos y que además echaron en la tele hace unos días, o sea que
Sí, y que casualmente ¿verdad? yo la vi y recordé, bueno, pero no vamos a decir todavía el nombre, vamos a guardar un poco el suspense, porque yo creo que a partir de ahí hay un antes y un después, pero sí que me gustaría aportar dos cosas. Una es que en la carrera de un músico la vida es muy larga y tienes momentos de creatividad absolutamente dispersa, depende de cómo te vaya la vida. Entonces entiendo que pasando por estas fases, ese disco que has comentado, pues puede ser muy, muy intimista y a lo mejor necesitaba expresar eso por su parte en ese momento de su vida. Y luego, respecto al disco de China, también un coetáneo suyo, que también es Jean-Michel Jarre, que también estaba Ujú, con los sintetizadores, pues también tiene su disco también de China. Es decir, China era como el Oriente y China era un referente para todo ese tipo de creadores por los sonidos y no os olvidéis de una cosa también muy importante, que es el gran mercado de Oriente, de un público que ha consumido muchísima música de Europa y de Occidente, y en este caso ujú. con sonidos, o sea, era un público que por supuesto abría las ventas de la discográfica enormemente. Ah, Y era una cultura que inspiraba mucho. Bueno, el disco de Jean-Michel Jarre también, con sonidos propios grabados, se metían ese tipo de grabaciones in situ, de sonidos chinos, tal, y mezclaban un poco esas... Eran los primeros discos que mezclaban sonido grabado en directo con sintetizadores y con ambientes y atmósferas así como muy elaboradas, ¿no? Pero bueno, ujú. yo creo que llega el gran momento de Evangelis, en lo que creo que vas a comentar ahora, que es esa película, que hay un antes y un después, te lo digo yo. Eh, Sí, sí, desde luego, ahí es cuando alcanzará el renombre mundial. Este director que hemos comentado, Hugh Hudson, piensa en Vangelis para que le ponga música a su película, que bueno, cuenta la vida de un atleta británico, ¿vale? En una de las primeras Olimpiadas, unas Olimpiadas de principio del siglo XX. Y la verdad es que el tema de la película, no sé, es un poco fuera de lo común y la elección de Vangelis también podría resultar un poco fuera de lo común para una película así de temática deportiva, pensar en un músico, un compositor de música electrónica, pero Hudson apostó por él y bueno, vamos a decirlo ya, su película Carros de Fuego, finalmente en el año 81, se convirtió en una de las películas británicas más taquilleras del planeta y su banda sonora a cargo de Vangelis ganó el Oscar, derrotando nada más y nada menos que a John Williams, que estaba nominado en esa ocasión por En busca del arca perdida, y a Randy Newman, un don nadie que ha tenido 22 nominaciones. Sí, sí, Uh sí. -huh. Hay que decir que aunque respeto mucho a Vangelis, yo me quedo con mi John Williams. Yo se lo hubiera dado a John Williams, ¿qué quieres que te diga? Mira, Ángel, entonces no hubiéramos no estaríamos aquí hablando de esto porque Evangelis hubiera quedado en el público más minoritario. Sí, Pero sí que es pero cierto, sí, pero sí que es Quizá, cierto que hay un antes y un después. Es decir, la carrera de Evangelis coge exponencialmente, pasa a ser conocido mundialmente, porque incluso yo os diría que lo que es el tema principal, no tanto la banda sonora, pero porque entonces tampoco se consumían tantas bandas sonoras, pero si lo que es el corte de 3 4 minutos de lo que es el tema principal, esa melodía que ha pasado a la historia de la música, en ese momento suena en todo el mundo. Es más, yo te diría que hoy en día se recuerda más. La melodía ha superado a la propia película, porque muchas veces el argumento no ha sido tan demoledor, sin embargo, esa melodía sí que, yo creo que con lo que has comentado, ¿no? El hecho de haber ganado la estatuilla del Oscar, pues hizo que además, bueno, llegara a todas las partes del globo y sea uno de los sonidos más reconocidos. Yo creo que más que la película, porque la película al final es una película de deporte, uh-huh, tal, que corría, se unía mucho la melodía muy pausada, se utilizaba una cámara lenta cuando están corriendo por la playa sí. los atletas, ¿no? Yo, Entonces, esa imagen en los 80 os puedo decir que fue lo que más vendió y fue cuando él pues, se catapultó a la fama y todo el mundo recuerda esa melodía, por supuesto. Que me imagino
me imagino que sonará en algún momento dado Sí, del sí, programa. seguro que ahora está sonando. Poquito, a lo mejor lo podemos escuchar un poco de fondo, esa melodía que van corriendo, van lentos, salpicando Sí. justo por la orilla de la playa. Y bueno, ya os digo que es una melodía que es muy bonita y que funciona muchísimo. Que él quiso, fue algo deliberado, que la música o el ritmo de la música no coincidiera con el ritmo de las zancadas y de las pisadas. Que es algo que te puede pillar a contrapié, pero que al final yo creo que resalta una cosa y otra, las imágenes y la música. Porque podemos aprovechar ahora para decirlo, él lo que hacía para componer era improvisar cuando veía las imágenes que el director le pasaba en un primer montaje. Entonces él, Bueno, a partir de ahí... Claro, es que es fundamental. O sea, esto, bueno, yo como músico que también he hecho alguna pequeña banda sonora, La de Fan también os Kingdom. digo que es fundamental. La de Fan Kingdom la has hecho tú. Exacto, que hay que aquí agradecer. levantarse y dar un aplauso porque no tendríamos sintonía si no fuera por Charlie. Claro. Yo os agradezco vuestro comentario. Sí, es cierto que la melodía de Fan Kingdom con la que todos empezáis los episodios me pertenece, pero bueno, ha sido una colaboración que desde el principio quise hacer pero bueno, aquí el importante es Vangelis, pero sí que es cierto que cualquier compositor que se precie tiene que empaparse de la película, empaparse de esos momentos y lo que transmiten los actores, si no, no tiene mucho sentido el componer sin saber o sin ver los ambientes, sin ver las escenas, sin ver el aroma que puede salir de esa película, ¿no? Unas imágenes que sí que fueron... El tema de que sean cámara lenta yo creo que tiene que ver, porque si hoy en día la gente utiliza otro tipo de músicas para salir a correr con los cascos, utilizan músicas mucho más, con un ritmo mucho más, más, ¿cómo decir? Más acelerado, lento, sino mucho más rápido, ¿no? El algoritmo te lo sugiere, sí, claro, automáticamente. Entonces, tú lo escuchas y dices, ostras, una música que está ligada a unas carreras en las que ganan las Olimpiadas, tal, cuando se ven entrenando el equipo, y es una música como muy tranquila, ¿no? Muy pausada. Pero lo que quería yo creo que enfatizar era el sentimiento que puede tener el corredor dentro de sí para motivarse y ganar, ¿no? Ese es un poco lo que él quería transmitir. Sí, es esa motivación que lleva al sentimiento religioso, porque él tiene mucha fe y ese sonido épico es una obra maestra. Pero bueno, luego creo que a partir de ahí ya se mete en el mundo de las bandas sonoras y ya va evolucionando, ¿no? Por lo que creo que viene a continuación, ¿no? Es un poco, ya hace de esa labor, hace su trabajo. Sí, porque, bueno, gracias al premio Oscar y al éxito de la película, tiene ya renombre mundial. Y lo curioso es que él no va a recoger ese Oscar a la ceremonia, porque aparte de que, y esto parece ser una característica de todos los genios, le horrorizaba volar, él estaba ocupado ya componiendo otra banda sonora cuando se hizo esa ceremonia para otro director, un tal Ridley Scott. ¿Vale? Poca cosa. Exacto. Mira, antes de seguir con esto, sí que quería decir que su primo de mis rusos, el de las baladitas, el de bueno, los éxitos comerciales, que en los años 70 había tenido mucho éxito. Por supuesto, por supuesto. Y no solo con la música, sino con sus dietas, que adelgazó no sé cuántos kilos y no sé qué. Todo un personaje. Bueno, en cierto modo, digamos que la vida le da la razón a Vangelis y a partir del año 81 él alcanza el renombre mundial con una reputación de artista. Vale, pero yo voy a hacer un pequeño inciso, porque sí que es cierto, bueno, esto es un poco el mundo de la farándula, que yo creo que también es importante unirlo, aunque no está tan unido a Vangelis, sí que estaba unido a Demis Roussos, que fue, bueno, en los 70 aquí en España, fue un artista también que fue muy conocido, porque aquí había dos iconos, iconos incluso sexuales, porque estaba Rafael Acarrá, que era el icono para todos los hombres, ¿no? que reventó las televisiones de los 70, y estaba Demis Roussos,
que era un señor que venía con unas túnicas largas hasta los pies, esa túnica estaba completamente abierta, enseñando un pecho muy velludo, que creo que también Vangelis también iba por ahí, por ese rollo del pelo. Le venía de familia. Largos y barbas, era una estética muy, muy neo-hippie y tal, y tuvo una gran repercusión. Es decir, a Vangelis le llegó el éxito un poco más tarde, aunque antes, no sé si lo habéis dicho, que ya habían tenido un grupo juntos en Francia, ¿no? Ya se ha comentado. Claro. Sí. Vale, pero el que sí que tuvo éxito primero sí que fue Demis Roussos, con canciones absolutamente muy, muy comerciales. No tiene nada que ver el nivel de calidad de unas y otras, pero yo os tengo que decir que el nivel vocal que tenía Demis Roussos era muy, muy bueno. O sea, no era... lo que pasa es que se ha quedado en la anécdota más de ese personaje que incluso se imitaba mucho en las televisiones, siempre se salía... Era porque tenía una imagen muy, muy característica, entonces se le imitaba, era una persona muy gruesa, en fin. Pero bueno, que tenía su punto y fue súper famoso en España. Y luego, pues, cuando Vangelis, estamos hablando del 80 y algo, ya los cantantes melódicos de los 70 empiezan a ir hacia abajo y empiezan a aparecer los grupos. O sea, la historia de la música siempre cambia de cuando estamos en un punto de melódicos y cantantes solitarios y tal. Y de repente cambia y entran los grupos, y cuando entran los grupos ya los cantantes melódicos desaparecen, como fue en esos 70, pues estaba pues Nino Bravo, todo este tipo de cantantes que hacían con Demis Roussos, desaparecen, y en los 80 arrancan todos los grupos que vienen de Inglaterra con los sintetizadores, haciendo, pues os voy a decir, por ejemplo, pues Depeche Mode, Duran Duran, son grupos que arrancan en ese momento, que utilizan los sintetizadores para hacer pop electrónico, que era como mucho más comercial. Y luego estaba la rama de las bandas sonoras, en las que estaba melodías más tipo Vangelis o Jean-Michel Jarre, que no sé si Jean-Michel Jarre llegó a hacer algo de banda sonora, pero bueno. No, bandas sonoras creo que no. Muy coetáneo, muy parecido. Pero tenemos a Giorgio Moroder, que ese sí que lo utilizó. También Giorgio Moroder, que también hacía melodías muy de discoteca, o sea, bailes... Claro. Sí. Nada muy bien en los 70, como música disco, por ejemplo, y de repente hacía... también incursiones en las películas. Yo creo que los directores y Hollywood se dio cuenta de que ese sonido, que en un momento dado puede ser muy ambiental, muy como de iglesia, de coro y tal, metiendo cantantes así como de coro, y luego otros, en un momento dado también ambientes como muy épicos, muy, muy de lucha y de batalla y de ganar y tal. Eso es esa rama tipo Vangelis, que es por donde se desarrolla, y luego había otros más como Giorgio Moroder, que eran como melodías mucho más que luego podían sonar en una discoteca, pero que estaban hechas también con sintetizadores. Muy bien, nos habíamos quedado aquí con Blade Runner, ¿no? El éxito del 82. Sí, digamos que le abre la puerta. Yo no sé si Scott ya había pensado en él o si a raíz de su éxito... Bueno, no, a ver, le dan el Oscar cuando él ya está trabajando con Scott, ¿vale? Pero entiendo que Scott ya sabría que había compuesto una banda sonora. En todo caso, en el año 82, sabemos que se estrena Blade Runner. Hay que tener en cuenta que no fue un gran éxito de taquilla y que pasarían años, ¿verdad?, hasta que se consolidó como una película de culto. Entonces, a la obra de Vangelis le pasa un poco lo mismo. Pasarán unos años, de hecho, hasta que se edite el disco con la banda sonora de la película. Y por otro lado también hay que considerar que Scott hacía una elección un poco arriesgada porque era una película de ciencia ficción y hasta entonces pues lo que el cine de Hollywood había usado pues eran o bien las fanfarrias de Star Wars o la música de Jerry Goldsmith en Alien o la música clásica de Strauss en 2001, Odisea del Espacio. Entonces, bueno, aquí Scott introduce a Vangelis, que por otro lado, con su sonido futurista, tecnológico, espacial, la verdad es que le va muy bien a la ciencia ficción, a esa estética cyberpunk. Y hay que decir que tanto la película como la banda sonora son obras de culto que han marcado tendencia en cuanto a lo que es el cyberpunk. De todos modos, sí que me gustaría apuntar que en el momento, o sea, cuando esta película se estrenó y la banda sonora salió, pasaron muy desapercibidas. O sea, lamentablemente,
las cosas son así, ¿no? A veces una obra de arte tiene que pasar el tiempo para que se pueda reconocer, pero en ese momento os puedo decir que Carros de Fuego tenía tanta fuerza y tanta publicidad y estaba tan... que Blade Runner, en lo que es la música, pasó, os diré, completamente desapercibida. Son temas que creo que está un tema que se llama Raquel o Raquel Tema o alguna cosa así dentro de la película. Sí. Y algún otro tema más que sí que posteriormente sí que han sido o han estado más reconocidos. Pero yo creo que la película en sí, en este caso, no pasó en el momento, no tuvo mucha aceptación y ha sido con el tiempo la que se lo ha dado. ¿Creéis que tal vez la película se estrenó demasiado pronto para la época? Que a lo mejor necesitaba un poco más de tiempo. Sí, y ten en cuenta que era un futurismo que distópico. Yo creo que costó de entender, ¿no? Incluso influyó mucho también en el mundo de la arquitectura y todas las escenas, ¿no?, de Blade Runner. Era un futuro que la gente no estaba en esa onda, no lo entendía, ¿no? Entonces, sí, con el tiempo sí que se ha reconocido. Yo, ahora que no se escucha a nadie, diré que para mí la mejor película de ciencia ficción es Blade Runner, más que Star Wars. A ver, esto, por favor, esto es oyentes de Fan Kingdom. Tengo que decir que se ha colado un alien dentro de Miguel Ángel y está hablando. Su cuerpo en este momento ha sido ocupado por un alien. Entonces, está poseído. No hagáis caso, está poseído. Esto lo digo en Petit Comité. Bueno, continuamos porque Blade Runner sí que ha sido una gran película, pero reconozcamos que en el momento nadie daba un duro por ella y pasó muy desapercibida en las taquillas y en todo. De hecho, en los recopilatorios que se han hecho sobre Vangelis, que sí que incluye algún tema de este tipo, a ver, es mucho más conocido el tema principal de Carros de Fuego o de alguna otra película que lo comentaremos, más que el de Blade Runner. Esto es así. Pero yo he de decir, por ejemplo, que de otros discos de Carros de Fuego, de 1492, de Alejandro Magno, hay un tema bueno que desarrolla y ya está. Pero es que aquí en Blade Runner, como mínimo hay 4 temas buenísimos, totalmente diferenciados, que los que os gusta mucho la música y la banda sonora los identificáis. O sea, el tema del principio, el tema original de Blade Runner, el tema, como decía Charlie, el de Rachel, el último tema, el de Lágrimas en la lluvia, ese es bestial. O sea, ese es una pasada, el que comentábamos antes también, Víctor. Yo creo que en este disco tiene varios temas muy buenos, cosa que creo que en otros igual no pasa. Sí, probablemente en otros tenga su tema principal, Exacto, que es la melodía que luego todo el mundo recuerda de cada película, que siempre suele ser una melodía que en el resto de cortes de la banda sonora sale, pero, o sea, siempre es, si la banda sonora, bueno, vosotros que sois muy fans del tema de la banda sonora lo sabéis, o sea, el tema principal tiene una melodía que es la que marca la película y luego esa melodía reinterpretada y redibujada con otros ambientes salen el resto de temas, pues de más de acción, el típico tema de amor se reinterpreta, así que, pero puede ser que en la película de Blade Runner a lo mejor tiene un abanico de temas más que han funcionado mejor y se puedan recordar más, pero ya te digo, a mí me extraña que en el momento no tuviera tanta repercusión ni la película ni la banda sonora. No pasó así, no sé si habéis llegado ya a la película de 1942, no habéis llegado, pero bueno, ahora comentaremos. Yo quería resaltar lo que tú comentabas, que hay veces que el mundo no está preparado para una obra de arte y pasa desapercibida y eso también ocurre mucho y a diferentes escalas. Antes comentábamos el primer éxito de Rain and Tears, que estaba basado en el canon de Pachelbel que se compone a finales del siglo XVII. Entonces, claro, esa música del barroco tenía un grandísimo valor, pero fue olvidada durante 100, 200 años, fueron olvidados. Johann Sebastian Bach, nadie lo conocía a mitad del siglo XIX y luego fue recuperado a otra escala, pero también pasa con este hombre, o sea... publica una banda sonora y el director hace una gran película y el público no las entiende y luego pasan unos años y eso sí que llega. O sea, yo creo que ahí está la prueba. Si algo es realmente bueno, en algún momento va a ser descubierto.
Igual ya es demasiado tarde y el artista ya no está, que también puede ser, tipo Van Gogh, ¿no? Van Gogh al final no vendió Exacto, ni un solo cuadro. Y hoy en día, efectivamente. pues, claro, es que el Y ejemplo era es algo este. maravilloso y era algo, o el hombre este de, bueno, a otro Lovecraft, nivel, pero el Lovecraft, por John ejemplo, Kennedy, también. Lovecraft, por ejemplo, ahí está. John Kennedy Toole, que solo escribió La Conjura de los Necios, pero y luego se suicidó, pero es una maravilla de libro. Y claro, solo fue descubierto porque su madre le insistió a un profesor de literatura, pero léaselo, léaselo. Sí, lo que decíamos, que si algo realmente tiene valor, al final alguien lo encontrará y lo desenterrará. Ujú, ujú. Mira, Vangelis no daba muchas entrevistas, pero tengo aquí unas palabras suyas al respecto de cuando trabajó con Scott, y él decía lo siguiente: cuando vi las imágenes me di cuenta de que esto era el futuro. No es un buen futuro, por supuesto, pero ahí es hacia donde vamos. O sea, que se dio cuenta de que la película tenía una fuerza y bueno, que tenía que contribuir a ese proyecto. Ujú. Antes he dicho que tardó unos años, tardó 12 años en editarse el álbum oficial con la banda sonora. Claro, También porque... por eso pasó desapercibido en el momento. Yo Claro. creo que no tuvo mucho público en las salas de cine y si además no se podía adquirir la banda sonora, pues imagínate, o sea, es normal entonces que pase a un segundo plano. Eso es así. Sí, Charlie, tú comentabas antes que Vangelis pues hubiera sido recordado siempre por Carros de Fuego, ¿vale? Yo creo que si no hubiera hecho eso, hubiera sido realmente bastante famoso y conocido por un proyecto de un año antes de un astrónomo, astrofísico, Carl Sagan, con su serie Cosmos, que llegó a ver, creo que el 1% de la población mundial, decían, 500 millones de personas la vieron en televisión. Creo que su obra también hubiera sido, ya tuvo una gran difusión. Sí, A mí me llegó con eso. creo recordar que una serie de televisión, ¿no? De capítulos en los que tenía, Sí, digamos, el comienzo del capítulo, que era el tema, ¿no? Recurrente. Sí, sí, sí. efectivamente, Sí. efectivamente. Y luego también dentro del capítulo, bueno, utilizaban músicas de diversos compositores y diversos orígenes, pero la de Vangelis tenía una gran fuerza y estaba en sitios estratégicos. Ujú. Ya te digo, yo lo conocí así y la razón de este episodio es por esa tríada que son Carl Sagan, José María del Río, que es la voz que lo doblaba, y Vangelis. Esos tres señores tuvieron un impacto estético e intelectual en el preadolescente que yo era entonces. Bueno, Y qué interesante, porque eso está muy bien porque estás aportando además un punto de vista como muy, muy personal, ¿no? Muy, eso está muy bien. Yo creo que además es así, que a cada uno le afecta el arte y la música de una manera diferente y probablemente tú lo llegaste a conocer así primero, más que con el gran público Carros de Fuego, ¿no? Yo creo, me creo recordar la melodía también de esta serie de Cosmos y alguna más que se hizo. Y claro, entiendo tu, digamos, tu compromiso con Vangelis que adquiriste en tu juventud. Es normal. Está muy bien que lo comentes. Está muy bien. Sí, es algo muy, muy personal. El tema, si no me equivoco, el tema de Cosmos es Alfa, que es como el principio de todo. Y es una melodía que empieza muy simple y luego se va desarrollando y te parece ver la grandeza del universo ahí. Es algo muy bueno. Y luego la voz de, es que lo tengo que nombrar, la voz de José María del Río, que un actor de doblaje que también pone muchas voces en Ujú, documentales, es la voz que dobla al original que hace Stephen Fry en Pocoyo, ujú. la voz en off. Y también hay que decir que es la voz que dobla a Lanzarote del Lago en Excalibur, de John Burman. Oh, otra película del 81 también. Sí, exacto. El otro día no lo dije y vale la pena comentarlo aquí. Pues esa voz, ese científico con sus ideas tan interesantes, tan revolucionarias, y esa música, pues sí, te llega y te abre la puerta también a toda su creación, porque efectivamente luego tiene discos, tiene bandas sonoras de un poco de todo tipo. Yo tengo pendiente todavía uno que dicen que es de los mejores discos, entre los que tiene el del Greco. Yo lo he escuchado esta mañana. Muy bueno, Hizo un operístico, ¿no? proyecto
Además es que personalmente el Greco como pintor a mí me encanta. Es algo, o sea, artísticamente es algo maravilloso. Pues lo escucharé pronto. Junto con Montserrat Caballé, que la cogió para este disco. Sí. Pues mira, si queréis, ahora que estamos hablando un poco de bandas sonoras, comentamos rápidamente otras muchas que ha hecho, bandas sonoras y discos, porque ya a partir de los 80, 90 hay muchos discos conocidos, algunos de ellos los tuve yo en su día, bueno, y que incluyen temas que seguro que hemos escuchado. En el 80 saca See You Later, en el 83 Antártica, un poco también preocupado por el medio ambiente o inspirado por lo que es la naturaleza. En el 84 un disco así bastante, yo creo que los va alternando, bastante alternativo, arriesgado, llamado Soil Festivities. En el 85 Mask. En el 88, que se lo tenía yo en CD, Direct. En el 88 saca con un sello sólido, muy conocido, Deutsche Grammophon, saca un disco llamado Connections, que es totalmente atonal e indescifrable. O sea, el hombre hacía lo que él sentía que tenía que crear como artista. En el año 90, The City y películas o bandas sonoras que tú querías comentar, una de ellas, en el 92 vuelve a trabajar con Scott y realiza la de 1492, La Conquista del Paraíso. Claro, esa banda sonora también fue hiper conocida. Sonó muchísimo porque era un tema muy... Y aparte aquí en España esa película tuvo mucha repercusión porque era la conquista de los españoles de América. Y ese sonido tan... ¿Cómo decir? Esa envolvente, esas atmósferas tan épicas, ¿no? Como tan... no sé, de esa envolvente estaba muy, muy, muy conseguido y tuvo mucha fama también en ese. Y luego creo que también hay otra película que se llama Alexander, me parece. Sí, efectivamente, sí, Alejandro. Que tiene un tema que se llama Titans, que es bestial. Estaba en mi lista para Oliver Stone en el 2004, correcto. Es que yo creo que al final ese tipo de artistas, cuando ya llegan a la fama mundial, como fue el caso de Vangelis, luego ya se pueden permitir hacer lo que les dé la gana, de algún modo. Entonces, habrá discos, este que has comentado, ¿no? Rarezas, que a lo mejor solamente es por su... y que habrá fans de él que les encante, pero que eso no tiene una gran repercusión, ¿no? Porque en el fondo la media del público que acepta una melodía son estas que hemos dicho que son las que le han hecho realmente famoso. Lo otro es para un público como mucho más discreto, de menor proporción, pero que también es necesario. Los artistas tienen que no solo hacer ese tipo de melodías tan conocidas, sino y experimentar para luego a lo mejor tener una crisis y sacar algo realmente que a ellos les llene. Sí, en todo caso, seguir su impulso creativo y no ser esclavos de lo que le pueda gustar al público, no, es que tengo que vender esto como sea. Y no autocopiarse, que eso también ocurre con muchos artistas, que al final escuchas una banda sonora que ha pasado de 2-3 años y dices, no, es que esto me recuerda mucho a esto mismo que hizo, pero un pelín cambiado, ¿no? Cuidado con esto. El señor James Horner, descanse en paz. Así era. Mira, una cosa que comentabas de la banda sonora, que a lo mejor las bandas sonoras muchos las conciben o las reciben como musiquita de fondo que bueno, acompaña más o menos a las imágenes, y con Vangelis eso no ocurre. No. Con Vangelis es algo con muchísima fuerza que te llega, que a veces hasta está por encima de las imágenes. De hecho, a ver, las bandas sonoras, vosotros que sois grandes expertos sabéis que llevan un trabajazo detrás, o sea, llevan una composición que es para toda una orquesta, porque hoy en día cualquier instrumento, un violín lo puedes tocar con un sintetizador, pero las grandes bandas sonoras están tocadas en directo con orquestas reales. Y eso lleva un trabajazo de partituras, en fin, o sea, una banda sonora es un lujo. O sea, poder llegar a componer algo de esto no llega a cualquiera, o sea, son como... que se iba a decir, como compositores de música clásica del siglo XX y XXI, ¿no? Que luego esas melodías, luego llevadas, de hecho se han hecho conciertos con grandes orquestas, ¿no? Filarmónicas, que luego tocan estas bandas sonoras y con grandes directores de orquesta. O sea. Así es.
Bien, pues para ir cerrando un poco, si queréis, las últimas obras de nuestro querido Vangelis. Pues mira, en el año 95 Voices, en el 96 lanza Oceanic, otra vez inspiración en la naturaleza. El Greco que hemos comentado lo lanza en el 98 y además muchas otras colaboraciones. Él no se reduce solo a discos, él compone el himno del Mundial de Fútbol de 2002, publica un álbum en honor a la misión espacial de la ESA Rosetta, pone música a documentales del explorador Yves Cousteau. O sea, es un artista muy completo. Y como hemos dicho antes, él pintaba. Era pintor, estudió pintura. Él estudió pintura, él pintaba, pero era una especie de afición o de talento que mantenía en secreto. Y no sé si lo convencieron al final y hizo unas pocas exposiciones y tuvimos la suerte que una fuera en la ciudad de Valencia en el año 2003. Exacto. Y también más tarde en Sudamérica también expuso. Yo he leído que, eso, igual como hay muchos artistas que aprovechan, que tienen fama en un ámbito para decir, mira, pues también pinto, mira lo que hago. Y casi siempre no tiene ningún interés ese arte. En el caso de Vangelis era todo lo contrario. O sea, que también era un artista con cosas que decir también en el ámbito de la pintura. Pues eso, un genio. Y bueno, para concluir, decir que él estuvo viviendo en Londres, París y Atenas y ya tenía una edad, así que el año pasado, por complicaciones derivadas del COVID, pues terminaría falleciendo en el 17 de mayo y dejándonos pues para la eternidad toda esta maravillosa creación musical. Uh-huh. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, que es una lástima que bueno, falleciera en esta época tan turbia que nos ha tocado vivir, pero bueno, ahí han quedado sus obras y su arte también pictórico. Yo reconozco que no he llegado a verlo, lo reconozco, por eso no comento, pero sí que la capacidad de un artista al final tiene varias vertientes, ¿no? Y si es compositor al final también haces un poco de arte, haces un poco de fotografía, te mezclas, todas las artes están muy unidas, ¿no? El cine supongo que también haría alguna cosilla. Charlie, ¿a ti te llegó a influir en algo el trabajo de Vangelis en tu parte a mí musical? Personalmente, sí, bueno, a ver, yo lo que os he explicado antes, ¿no? Toda la revolución de los sintetizadores en los años 80, eso cambió toda la industria de la música del finales de los 70 melódicos y que se hacía pues rock progresivo. Había toda una mezcla tal, pasó a ser dominada de alguna manera durante un tiempo por los sonidos de los sintetizadores, baterías electrónicas. Los ordenadores empiezan en esa época también, entonces empieza a grabar, ya no grabas en cinta, grabas en disco duro. Todo ese tipo de evolución técnica hace que el sonido... Antes has comentado que discos de vinilo, claro, eran cara A y cara B, evidentemente. Es que los CDs no existían en esa época todavía. Sí. La calidad digital del sonido no estaba. Pero en cuanto al sonido, digamos así, tecno o hecho con sintetizadores, lo que fue el primer tecnopop, los grupos ingleses, que fue donde en Inglaterra fue donde salieron los primeros sintetizadores de la marca Korg o de la marca Roland. Son marcas que a lo mejor luego en el tiempo han seguido. Y tener en cuenta también que yo creo que Vangelis tendría un nivel adquisitivo muy alto, porque un sintetizador de entonces valía un riñón. Valía un riñón, sí. No estaban al alcance de cualquiera. O sea, no había, a lo mejor en España, dos grandes sintetizadores. Yo recuerdo, por ejemplo, hay un sintetizador mítico que se llama el Fairlight, que era el que hacía todos los sonidos que te puedas imaginar del mundo. En España creo que había dos, uno lo tenía Mecano y otro no sé si era un estudio de grabación de Madrid. O sea, tú podías llegar a eso, artistas llegaban muy puntualmente. Entonces, donde empezó toda esa revolución es Inglaterra, Francia estaba muy unida a ese tipo de sonido, que donde residía Vangelis, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en París en los 70 y luego ya se va a Londres. Claro. Es que al final todo este tipo de tecnología musical donde más avanzado siempre ha estado, incluso hoy en día
Si tienes que grabar un disco y lo quieres grabarlo con los mejores músicos del mundo, te vas a Londres. Entonces, ahí tenía la cuna de poder colaborar con un montón de gente, la técnica del sonido lo más avanzado posible, y eso yo creo que yo creo que le vino bien por toda esa revolución tecnológica de ordenadores, sintetizadores, nuevos métodos de grabación sin ruido, etcétera. Al final, esto te lleva a una calidad musical que al final son 7 notas para componer, pero si tienes técnica que te pueda ayudar, puedes conseguirlo muchísimo mejor. Bueno, a mí, hombre, personalmente el influirme, bueno, pues tanto como influencia no, pero evidentemente me influyó más Jean-Michel Jarre, eso sí que te lo digo, porque yo era mucho más seguidor de los sintetizadores y las melodías de Jean-Michel Jarre, por supuesto. Sí. Oxygen y todos estos que empezó en el 80 también. Yo creo que en cierto modo es como más comercial o más fácil. Claro, sí. Eso es así, a mí lo fácil es lo que me gusta, es broma, pero sí que me gustó bastante. ¿José Cano te dejó ver ese sintetizador o no? José María Cano. ¿Te dejó ver ese sintetizador? No, a ver, yo os explico, de los Mecano, el que llevaba todo el tema de los sintetizadores era Nacho. Nacho, era el que tocaba a 2 manos. Vale. Por supuesto, tocaba a 2 manos y es el que tenía el Firelight, se lo trajo de Londres lo compró personalmente y lo tenía en su estudio. Ellos llegaron a tener un estudio en Madrid propio y es con el que las melodías primeras de los discos del segundo y del tercer disco es donde aparece el Firelight, que lo grabaron. A mí los temas instrumentales de Mecano a mí me gustaban mucho, que entiendo que eran de Nacho. Sí, los temas instrumentales siempre han sido Nacho. Y José María también componía, no tocaba el piano en aquel entonces y componía con guitarra, entonces eran otras melodías. Pero la melodía compuesta con piano y con sinte es más de Nacho. Y él tenía los mejores sintetizadores, que por eso Nacho producía en aquella época de los 80 a muchos grupos como era La Unión, por ejemplo, y muchos más artistas que él producía. Realmente lo que hacían era ir a su estudio y utilizar la tecnología que él tenía, esos ruidos y esas cosas que él metía. Vale. Esto da para mucho y para otro episodio. Pero bueno, esto será otro episodio. De Kingdom vamos a guardarlo en otra cajita que lo guardaremos y lo sacaremos más adelante. Exacto. ¿Verdad, Miguel Ángel? Eso está hecho, eso ya lo sabes. Muy bien, chicos. Conclusiones, si queréis decir algo para terminar el episodio de hoy de Evangelis. Una cosita. Sí que quería nombrar una fuente de información en internet de Evangelis en español que vale la pena. Yo la recomiendo, aunque es chocante el formato. La web es folgoso.com/Evangelis. Hostia. Tú llegas y te parece que has vuelto al año 98 por el formato de la web. Eso sí, es una página hecha con muchísimo amor y con muchísima información apabullante de toda la trayectoria, actividades y de todo lo relacionado con Evangelis. El formato es texto, hay fotos, tal. Eso te recuerda a la web, ni la web 2.0 ni la 1.0, la web 0.0. Pero aún así eso es totalmente secundario, entonces yo lo recomiendo. Y como conclusión, mira, muy rápido, Evangelos, que significa el mensajero de la buena nueva, creo que nos trajo un hermoso mensaje sonoro y que sus ecos pues van a estar viajando por nuestras almas mientras vivamos y por el espacio durante eones. Muy bonito final. Nada, yo pues agradeceros el poder haber podido entrar y bueno, que esto sea el comienzo de una bonita amistad. Seguro que sí. Yo llevaba 2 años detrás de ti, Charlie, y por fin así ha sido. Sí, pero bueno, yo ya sabéis que los oyentes de Fan Kingdom ya conocen mi melodía inicial y a partir de ahora pues también pueden conocer parte de mi voz. Sí, el tema doy algo para aportar, que no siempre. Seguro. Pero bueno, seguro os mucho que hayáis contado conmigo y bueno, un saludo para todos. Muchas gracias, Charlie, por acompañarnos, por acercarte a los micros de Fan Kingdom. Ya sabes que esta es tu casa siempre y esperamos que esto, como tú dices, sea el inicio de una bonita amistad podcaster. Muy bien,
Pues nada, chicos, muchas gracias. Tío Gandhi, también a ti. Gracias por prepararnos este maravilloso programa. Sin más preámbulos, nos despedimos. Adiós. 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 Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis seguirnos en iVoox, Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis. Y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter. O también podéis enviarnos un correo electrónico a info@fankingdom.es. Gracias por escucharnos.